Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada primera que hacemos en conjunto, junto con Orto Lastón, la gran institución que tiene filiales en todo el mundo, junto con el Gran Templo Paso, en esta primera de varias conferencias que vamos a hacer durante el año y diferentes actividades también. En este caso nos honramos en presentar al rabino Aaron Gulman. Ahora vamos a leer su extenso y vasto currículum, que vino especialmente desde Tierras Altas de Israel para disertarnos hoy y mañana. Mañana también el tema de hoy será la identidad judía. Últimamente hay mucha desesperación y hay mucho hambre y mucha sed, pero no hambre y sed físicas, más o menos, sino aquello que dice el profeta, que llegarán días que no va a haber hambre ni sed de comida y bebida, sino de propósito y significado. Estamos en esa época donde muchísima gente se pregunta acerca de su identidad judía. ¿Qué significa hoy en día la identidad judía? ¿Qué significa el judaísmo en el siglo XXI, año 2019? Y de esto vamos a escuchar sus sabias palabras. Solamente a modo de resumen, el rabino Aaron Gulman es nacido en Argentina, estudió en la Midrashá para morir de Buenos Aires y recibió su ordenación rabínica en el Majón Ariel de Jerusalén. Fue director del Colegio Monte Sinai de México, director general de la comunidad Ramat Shalom del país y del rabino de la comunidad de Monterrey y de la comunidad de Yavne, Ciudad de México. Actualmente el rabino Gulman enseña en Midrashot y Yeshivot de habla hispana en Jerusalén y brinda cursos hablando de temas judaicos en general, gran disertante, así que vamos a escuchar su primera parte de la disertación. Después va a dar seguramente lugar para preguntas, respuestas, comentarios, etc. Y recordamos que mañana también está el rabino con nosotros de 19:30 a 21 sobre un tema fascinante, las 4 ciudades sagradas de Israel. Muchos piensan que solamente Jerusalén es sagrada. En nuestros libros, en la tradición, tenemos 4 ciudades sagradas energéticas. Aquel que viaja una vez en la vida, le es prometido un canal, un conducto específico de bendición y espiritualidad para toda su vida. Y vamos a descubrir cuáles son esas ciudades, en qué se basa y, si Dios quiere, despertar el ánimo, despertar el entusiasmo de ir a conocer esas ciudades. Sin más, vamos a comenzar con el rabino. Le damos un aplauso. Bienvenido. Shalom a todos, Bruhim Animtzaim, benditos todos los que se encuentran aquí, con el permiso del Rav, con el permiso de mi suegra, que está aquí presente, que ayer le mande larga y buena vida, con el permiso de todos ustedes. Estamos en días especiales, días de gran alegría dentro del pueblo de Israel. Nos encontramos en el mes de Adar, Adar Bet, el segundo mes de Adar. Un año que tenemos la posibilidad de tener 2 meses de alegría. Aquellos que no saben, quizás, en el pueblo de Israel tenemos años de 13 meses. A veces son de 12 y a veces son de 13. Este es un año así, un año se lo llama embolismal, qué palabra. Un año embarazado se lo llama en ivrit, meuveret. Un año que tiene 2 meses de Adar. Estamos justamente comenzando el segundo y estamos a 2 semanas, un poquito menos, de Purim, la gran fiesta de alegría en el pueblo de Israel, de haber sido salvados y de haber podido sobrevivir de una gran amenaza que tuvimos hace 2 milenios y medio, allí por el imperio persa, hace ya rato. Justamente está escrito, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Desde que comienza el mes de Adar hay que incrementar en alegría, debemos tener mucha alegría, y para mí es una gran alegría definitivamente poder estar aquí hoy y poder estar con todos ustedes. Tal como dijo el Rav, nací aquí en Buenos Aires hace ya un ratito, y después de un rato me fui de Buenos Aires y mis pasos me llevaron a México y finalmente al lugar que siempre deseé vivir, a Eretz HaKodesh, a la tierra de Israel. Pero volver a Buenos Aires obviamente trae una gran nostalgia, grandes reencuentros y por supuesto la gran alegría
de poder estar en este momento otra vez educando aquí, en un país donde hay tanto cariño y tanto amor, y por supuesto que agradezco al gran templo de la comunidad aquí de Paso que me hayan invitado y que me hayan abierto sus puertas y que podamos estar juntos esta noche durante un ratito. La verdad que el tema de hoy es un tema que desde que me lo plantearon dije, qué tema extraño. El tema dice ser judío hoy. Y yo me preguntaba, ¿y cuál es el tema? ¿Cuál es ese tan importante tema de hablar de algo que quizás para muchos es tan obvio y tan simple? ¿Qué necesidad de hablar de temas que están relacionados un poquito con identidad judía? Y recordaba que aquí también en Buenos Aires hace décadas se habían comenzado concursos de identidad judía para hombres, para mujeres, para matrimonios. Y me preguntaba si alguna vez un perrito habrá tenido que ir a un curso de identidad perruna, o si un elefante habrá tenido que ir a un curso de identidad elefántica. ¿Qué nos pasa? Que tenemos que hablar de identidad judía cuando quizás muchos de los presentes ya lo somos y pertenecemos al pueblo de Israel, y sin embargo tenemos que ir a escuchar un tema que tendría que ser tan simple y tan obvio que realmente pudiéramos dedicar el tiempo a hablar de otros temas. Sin embargo, esa es la realidad. Y si esa es la realidad, pues tenemos que hablar. Y si además me dijeron que tenía que hablar de ese tema, pues hablamos de ese tema, ¿no, Rab? El ser judío. Sin duda, un tema que nosotros tenemos que entenderlo y debemos tratar de desentrañar y tenemos que darle una respuesta. Pero yo quiero empezar justamente desde el otro lado, desde el lado opuesto, que es desde el lado de uno de los personajes que vamos a rememorar justamente en la festividad de Purim. En la festividad de Purim se alzó un enemigo contra el pueblo de Israel. Ese enemigo se llamaba Hamán. Normalmente lo recordamos como Hamán ha-Rasha, Hamán el malvado, aquel que de pronto se levanta contra el pueblo de Israel. Parece que él sí tenía claro lo que era un judío. Y muchas veces hay que escuchar a nuestros enemigos y lo que ellos dicen y lo que ellos no dicen para poder entender un poco quiénes somos, qué somos y cuál es nuestra identidad. Ese personaje Amán se levanta allí en Persia un buen día y se le ocurre una idea. Y la idea de él fue presentarse ante el rey Ahasverosh, y decirle simplemente lo siguiente: hay un pueblo que está dividido y disperso entre todas las naciones de tu reino, un pueblo que tiene leyes muy diferentes a las de este país, hasta a las leyes de este imperio, y además de todo, las leyes de este lugar no cumplen. Prácticamente él dio tres definiciones: un pueblo dividido y disperso, un pueblo que tiene leyes diferentes, y tercero, que las leyes del país no cumplen. Y por lo tanto, le propone al rey una gran solución. Te propongo exterminar a este pueblo, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, mujeres y niños, a todos, en un solo día. Esa fue su propuesta. El motivo, un tanto extraño. Le molestaba nuestra dispersión, le molestaba nuestra desunión, pero en especial alega que tenemos leyes diferentes, que obviamente sabemos que tenemos leyes diferentes. Tenemos leyes como Kashrut, referidas a nuestras normas alimenticias, tenemos leyes sobre Shabbat, tenemos otras leyes que son parecidas a las de todo el mundo, incluso idénticas, como el no robar y el no matar, que son leyes universales. Y finalmente una acusación: las leyes del país no cumplen.
Lo que hizo Amán cuando presentó al pueblo de Israel fue lo que hacen todos aquellos que, cuando pueden, intentan hablar mal del pueblo de Israel. Un poquito de verdad, un poquito de media verdad y un poquito de mentira. Y juntando todo, se hace un gran cóctel que se presenta y parece todo verdad. Definitivamente, el hecho de que se nos diga que las leyes del país no cumplimos, no es cierto hoy, no fue cierto en el pasado. Una de las normas básicas en el pueblo de Israel es Dina de Malhuta Dina. La ley del país es la ley. Creo que a nadie de ustedes se le va a ocurrir decirle a la AFIP que ya dieron el maaser. El maaser es el diezmo, ¿sí? Que por favor se los descuenten. No creo que la AFIP se los reconozca. Obviamente, un yehudí que cuida Torah y que quiere cumplir con el maaser, da el maaser, y a la AFIP lo que corresponda. La ley del país es la ley del país. Nuestras leyes cumplimos, y sí, a veces estamos dispersos, y lamentablemente a veces estamos divididos, y son los momentos en que aparece un Amán con cualquier nombre y en cualquier país. Lo que Amán dijo hace 2500 años, hace ya mucho tiempo, lo repitieron muchas personas a lo largo de los siglos, y fueron diciendo de nosotros muchas cosas. Hoy, anotando así algunas de las cositas que dijeron sobre nosotros, recordaba lo siguiente: ellos, dicen los antisemitas, los que nos odian a nosotros, ellos buscan conquistar al mundo. Los judíos somos conquistadores. Somos los que buscamos desestabilizar a los gobiernos de todo el mundo. Somos los que envenenamos las aguas de toda Europa y provocamos la peste negra, provocando la muerte de 1/3 de la población de allí, de Europa, en la Edad Media. Dijeron que teníamos cuernos. Quizás por eso cubrimos nuestras cabezas para que no se vean. Dijeron que pactábamos con el diablo. Claro, uno lo escucha y se sonríe, porque son argumentos de la Edad Media, pero hay argumentos de la actualidad, tan diabólicos como estos. Dijeron de nosotros que tenemos muchísimo dinero y que obviamente manejamos la banca de todo el mundo. Pero cuando se enfrentaban con judíos pobres, pues decían que éramos los parásitos del mundo. De una u otra manera, fastidiamos. Por supuesto que somos capitalistas y somos comunistas al mismo tiempo. También dijeron que matábamos niños para sacarles la sangre, y con la sangre mezclada con un poco de harina hacer matzá, el pan ácimo para Pesaj. Dijeron que robábamos las hostias de las iglesias y les clavábamos cuchillos para poder de esa manera marcar cómo asesinábamos una y otra vez a quien la cristiandad considera obviamente su Dios. Dijeron que somos genocidas, lo dicen. Dicen en la actualidad que cada vez que llega Israel a prestar asistencia en todo el mundo a aquellos países que sufren un terremoto o una tragedia, e Israel llega con sus aviones primeros, antes que los países vecinos incluso, llegan primeros, ¿qué dicen ahora? Llegamos para poder agarrar de los cuerpos de las víctimas órganos y llevar y hacer mercado negro de órganos. Así hablan de nosotros y así nos definen. Pregúntenle al mundo cuánto opinan de los judíos. ¿Y qué opinan de los judíos? Opinan muchas cosas. ¿Lo seguirán haciendo? A veces uno piensa que hay que contestar. Yo particularmente digo, no hace falta gastar tanta saliva. Seguirán hablando, seguirán ladrando. Y lo importante es que si ellos hablan y opinan sobre los judíos, sería muy oportuno que lo hagamos nosotros. Y que nosotros tengamos claro qué somos, quiénes somos, para qué estamos y por qué será que el pueblo de Israel es un pueblo que
vive en este mundo ya hace tanto tiempo y sigue con existencia y con tanta fuerza y con tanta pasión día tras día, haciendo que también, por supuesto, el mundo vea que hay algo raro con este pueblo, porque mientras este pueblo continúa, los demás pasan a los museos, al Museo de Antropología y Arqueología. Si quieren ver a todos los pueblos que nos acompañaron, prácticamente ya ninguno está. Y todos aquellos que ladran contra nosotros, próximamente tampoco estarán. Y el pueblo de Israel, bendito pueblo, seguiremos estando. Pero algo que tenemos que saber es que para todos ellos la verdad es lo de menos. No les importa la verdad. No les importa cuando decían que los judíos matábamos niños para hacer matzá con su sangre, y nosotros nos sonreímos hoy, pero no hay que sonreírse porque murieron muchos a causa de esas acusaciones rituales. Y cualquier judío sabe que entre las normas más básicas de Kashrut, obviamente no consumimos sangre, y ni siquiera una gotita de sangre que pueda haber en un huevo podemos consumirla. Venían y decían, matan niños para hacer matzá. Y uno podría sentarse con ellos y decirles, es que no puede ser, te voy a explicar, te voy a enseñar las leyes de Kashrut. No les interesa. Lo dicen, hablan, opinan, y en base a eso se manejan. Y nosotros, desde nuestro lado, ¿qué podemos decir? ¿Qué somos los judíos? ¿Qué es el pueblo de Israel? Creo que si hay algo que para todos nos es demasiado obvio, es que en el pueblo de Israel hay una diversidad tan grande que nos hace muy difícil, por lo tanto, definir qué es ser judío. Creo que si uno lo define, el otro dice, sí, pero yo no me siento incluido en esa definición. Algunos de ustedes quizás tuvieron la oportunidad de estar en Israel y visitar un museo que se llama Beit Atfutzot, el Museo de las Diásporas. Y cuando uno entra a ese museo, la primera imagen que hay es varios monitores en los cuales se van mostrando semblantes de judíos de todo el mundo. Y se ve cómo hay judíos de todos los colores, de todas las razas, donde realmente esos estereotipos que a veces nos quieren vender realmente no existen y no son ciertos. Nosotros que estamos adentro sabemos que hay judíos ashkenazim, hay judíos sefaradim, pero también hay judíos que llamamos shamis y halevis, que vinieron de Damasco y vinieron de Alepo, y hay judíos taimanim del Yemen, y hay judíos etíopes, y hay judíos en la India, y hay judíos en la China, y hay judíos en el Amazonas, y hay judíos que ni siquiera saben todavía que son judíos y que se están despertando en la actualidad. La diversidad es enorme. Y hay judíos ortodoxos, muchas veces son llamados judíos religiosos, y a esos judíos religiosos siempre se les pregunta, ¿pero eres muy religioso o no muy religioso? Y entonces hay que ponerse el religiosómetro para ver cuánto da. Y hay judíos conservadores, y hay judíos reformistas, y hay judíos reconstruccionistas, y hay judíos, y hay judíos. Y definitivamente entonces definir qué es ser judío se nos complica. Y obviamente nadie quiere quedar afuera de la definición. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo definir? Porque el tema es ese, ¿qué es ser judío? Creo que muchas veces lo más importante cuando uno empieza a tratar de definir es tratar de entender el nombre de las cosas que definimos. La palabra que define un objeto de alguna manera trata de explicar la esencia de ese objeto. Y entonces quizás valga la pena acercarse a muchos judíos y simplemente preguntarles cómo te llamas. Preguntarle el nombre a cada uno de los Yehudim y decirles, a ver, dime tu nombre. Yo me llamo Aarón Yoshua
ben Israel Tzvi. Ese es mi nombre. Aarón Yoshua, hijo de Israel Tzvi. Por supuesto que hay un apellido que fue agregado posteriormente en la historia de la humanidad y en la historia de nuestro pueblo. Y también algunos tenemos otros nombres que nos anotan en el registro civil de los diferentes países, pero todos esos agregados no son mi nombre. Mi verdadero nombre es Aarón Yoshua ben Israel Tzvi. Y mi padre se llamaba, Zichrono Libraja, Israel Tzvi ben Aarón Yoshua. Él se llamaba exactamente, o sea, lleva en su nombre el nombre de su padre, que falleció antes de que yo naciera, y por lo tanto yo llevo también el nombre completo de mi abuelo. Y mi abuelo se llamaba Aarón Yoshua ben Nachman Yehuda, y Nachman Yehuda se llamaba Nachman Yehuda ben, y habrá que ir a buscar en los anales de la familia. Y si nos vamos más atrás y más atrás y más atrás, vamos a ir descubriendo que todos tenemos un par de padres, 4 abuelos y 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos y 32 padres de tatarabuelos y 64 quién sabe qué, para llegar finalmente a un individuo, a ese individuo que dio luz a todo el pueblo de Israel, que es a quien nosotros conocemos y llamamos Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham. Ustedes saben que si en esta charla es difícil definir qué es ser judío, para la halajá, para la ley judía, parece que no lo es. La halajá lo define muy claramente. Judío es todo aquel que nace de una madre judía o que se convirtió ortodoxamente al judaísmo. Dos opciones: o eres judío por tu familia, por tus padres, abuelos, bisabuelos, obviamente partiendo de una madre judía, o si eres no judío, naciste como no judío, porque decidiste hacer una conversión y acercarte al pueblo de Israel con amor, con pasión, con dedicación, y unir tu vida a la de nuestro pueblo. ¿Cómo se llama un converso? Cuando un converso, es decir, cuando una persona no judía está en el proceso de conversión y se convierte, en ese momento se le da un nombre. Deja de ser la persona que era hasta ese momento y recibe un nuevo nombre. Y el nombre que recibe obviamente lo elegirá y decidirá ser, por ejemplo, Shimon ben Abraham Avinu, hijo de Abraham Avinu. Es decir, que en el momento que alguien de afuera del pueblo de Israel se une al pueblo de Israel, se va directo a unirse con Abraham Avinu. Es decir, que tanto judíos de nacimiento como judíos por conversión, nuestro antepasado, ¿quién es? Nuestro patriarca Abraham. Allí está el ADN, allí está el germen para poder entender qué es ser un judío. Si queremos entender ese punto, qué es ser judío, hay que conocer a Abraham Avinu, a nuestro patriarca Abraham. Y conociéndolo a él, vamos a poder ir desentrañando qué es ser un judío. Pero interesantemente a él, nadie lo llamó judío en su época. En la historia se lo recuerda como el primer judío y el primer monoteísta, pero la verdad que ni una frase ni la otra es real. Ni fue el primer monoteísta, porque obviamente el primer hombre, Adán, ya lo era, y Noah también lo era, y los hijos de Noah también lo eran, pero Abraham redescubrió el monoteísmo unas generaciones después, y el término judío pues era un nombre, un término que en su época todavía no existía. El nombre de Abraham en la Torá, el adjetivo que se le da para calificarlo es Abraham ha-ivri, Abraham el hebreo. Ese es el nombre que él recibe. Nuestro patriarca se llama Abraham el hebreo. Abraham vivió hace poquito, hace 3.800 años,
Y este patriarca recibe ese nombre hebreo y nuestros sabios tratan de entender qué significa la palabra ivrí. Aquellos que hablan hebreo pues saben que el nombre, la palabra ivrí viene del verbo la'avor. La'avor es pasar, es cruzar. Explican nuestros sabios que una de las explicaciones de este nombre hebreo significa aquel que vino del otro lado del río Jordán, del otro lado del Jardín, vino de la Mesopotamia asiática y cruzó el río Jordán y llegó a la tierra de Canaán, la tierra de Eretz Israel. Primera explicación. Segunda explicación que dan del nombre Abraham a Ivrí, descendiente de Eber. Eber es uno de los descendientes de Noah, de Shem, de Noah, y de ahí entonces viene el nombre de Abraham, el hebreo, es decir, un nombre que lo une a sus generaciones anteriores. La tercera definición es muy interesante. La tercera definición la trae Rabbi Yehuda, y él dice en Ivrit lo siguiente: Kol haolam kulo me'ever echad, vehu me'ever echad. Decía Rabbi Yehuda, ¿qué significa el hebreo? Todo el mundo está de un lado y él del otro lado. Todo el mundo de un lado y Abraham del otro lado. Obviamente Abraham estaba del otro lado. Creo que todos cuando recordamos su historia lo entendemos. Desde muy temprana edad se dio cuenta que vivía en la mentira. Mientras su padre se dedicaba a la idolatría en un mundo idólatra total, él descubre que toda esa idolatría era totalmente algo falso, algo vano, algo ridículo, algo absurdo, y él comienza o recomienza en la creencia de un solo Dios. Todo el mundo es politeísta, pagano, idólatra, y él del otro lado. Él es el único monoteísta en su momento. Él decide estar del otro lado. Él acepta estar del otro lado. Y lo hace porque sabe que todo el mundo está equivocado. Y estar del otro lado no es fácil. Y estar solo del otro lado no es fácil. Y sus descendientes, nosotros los judíos, sabemos lo que significa estar del otro lado y estar solos del otro lado. Nosotros los judíos somos hebreos y muchas veces, quizás demasiadas veces, hemos estado del otro lado y el mundo nos coloca del otro lado y seguimos estando del otro lado. En las Naciones Unidas, donde Israel está representado, el Estado de Israel, como uno de los países miembros de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, cada vez que hay que votar, se arman grupos. Hay grupos que ya están prearmados. Y obviamente hay un gran bloque de los países islámicos, que votan todos juntitos. Y está el bloque de los países tercermundistas. Y hay bloques, y así votan. ¿Saben con quién vota Israel? Solito. Solito. A veces, muy de vez en cuando, logra que Estados Unidos vote con él. A veces Estados Unidos solamente se abstiene de votar en contra. En las Naciones Unidas nos sucede lo mismo que le sucedía a Abraham Avinu. Estar del otro lado. Y estamos del otro lado porque sabemos que el camino que tenemos es el correcto y vamos a seguir estando del otro lado. No se desesperen por cruzar, porque si además cruzan, los van a mandar de regreso al otro lado. Entonces mejor quedarse en el lugar que nos corresponde. Ser judío es unirnos con Abraham Avinu y en su personalidad.
Se nos cuenta que Abraham Avinu tuvo que sufrir en su vida 10 pruebas. A 10 pruebas diferentes fue sometido nuestro patriarca y todas las pruebas las superó. La primera prueba a la que fue sometido, el que cuenta el Midrash, es una prueba en la que él demostró estar dispuesto a dar su vida por su fe. Se cuenta que peleándose con su padre, el padre vendía ídolos. Miren dónde nació nuestro patriarca Abraham. Nuestro padre Abraham también tenía un padre, se llamaba Terah. Si Abraham era nuestro padre, Terah era nuestro abuelo. Y también de ese abuelo hablamos. No hay que desechar ningún eslabón de la cadena de la historia. Era nuestro abuelo, el idólatra. Es más fácil ser Isaac, hijo de Abraham, que ser Abraham, hijo de Terah. Abraham vivía en esa casa, su padre vendía ídolos, tenía una gran tienda de ídolos. Y la historia la conocemos desde que somos niñitos. Un buen día su papá le dijo a Abraham: Abrahamcito, me tengo que ir un ratito, cuídame el negocio. Y Abraham ahí se queda con todas las estatuas y las va mirando mientras van entrando los clientes y le van comprando. Deme ese de madera, deme ese de piedra. Y él miraba gente grande y decía: ¿cómo puede ser? Yo lo vi a mi papá talando un árbol, agarrando un tronco, partiéndolo a la mitad, haciendo uno de piedra, haciendo de madera, y esta gente piensa que es un dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y lo mismo con cualquier ídolo. Y ahí había uno grandote que estaba ahí en la tienda, y entonces se le ocurrió una brillante idea. Agarra a Abraham un palo, se pone a destruir todos los ídolos, los hace trizas y coloca el palo en el dios, en el no dios obviamente, en la estatua del grandote. Llega el padre, ve la tienda, el negocio, dice: ¿qué pasó? ¿Qué hubo un terremoto, un tsunami? ¿Qué pasó acá? Y entonces Abraham dice: no te imaginas, se empezaron a pelear todos estos uno con el otro, y vino este grandote con el palo y los reventó a todos. Y el padre le dice: ¿pero cómo crees, Abraham, que me estás contando? Y le digo: yo creo, tú crees. Yo creo estas tonterías, tú crees estas tonterías. ¿Qué hizo el padre? Lo denunció ante el rey. Denunció a su hijo, tenía un terrorista en la ahí, ¿sí? Un subversivo tenía dentro de su familia, lo denunció. Y entonces el rey Nimrod, no solo el de la cancioncita, el rey Nimrod decide agarrarlo a este delincuente y decirle: o te hincas ante este Dios y asumes la idolatría y te dejas de cosas raras, o te tiramos a ese horno de fuego y ahí te quemas vivo. Y Abraham dijo: échame al horno de fuego. Abraham está dispuesto a morir en nombre de Hashem. Y ahí se cuentan que fue arrojado a ese pozo, a ese horno, y salió ileso. Hashem hizo un milagro, Dios hizo un milagro, y no permitió que le pase a Abraham absolutamente nada, y lo sacaron de ese horno. ¿Cuántos judíos a lo largo de la historia estuvieron dispuestos a dar su vida por Dios? ¿Cuántos también en la Shoah de nuestros hermanos ya muertos también fueron arrojados a los hornos de fuego, a los hornos crematorios? ¿Cuántos del pueblo de Israel día a día están dispuestos a dar no solamente su vida muriendo, sino su vida viviendo como judíos? ¿Y de dónde lo sacamos? De nuestro patriarca Abraham. Él nos dio esa fuerza. En Israel hace unos años tuvimos un episodio muy desgarrador de un soldado en la guerra que tenía a su cargo a un grupo de muchachos, y entrando en la franja de Gaza, un lugar de tantos, no sé cómo llamarlos, de tanta gente asesina y criminales y terroristas, y donde el pueblo de Israel a veces se tiene que meter y tener cuidado de no lastimar a civiles y entre comillas a inocentes. Entró un grupo a una casa, estaban escondidos, un grupo israelí en una casa, y de pronto desde una ventana entró una granada.
y la granada cae en el centro de todo el grupo de los soldados de la unidad del ejército de Israel. Y el comandante, un muchacho de 26, 27 años, vio la granada y lo único que hizo fue decir: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye Israel, Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno. Se arrojó sobre la granada y la granada le explotó a él. Él absorbió todo el impacto y todos se salvaron. Y todos vieron, los demás, todos los de alrededor, vieron cómo él estuvo dispuesto a morir, no solamente en aras de salvarlo a todos los demás, sino también con el nombre de Dios en su boca, santificando el nombre de Dios. ¿De dónde sacó Roy Klein esa fuerza? Era un muchachito de 26, 27 años. ¿De dónde? Esa fuerza está en las venas y en las arterias del pueblo de Israel y surge. ¿Sí? Es como todo aquello que tenemos en nuestro cuerpo y ahí están. ¿Sí? Todos esos glóbulos y plaquetas y todo lo que anda. Por ahí debe haber varios médicos dando vueltas. ¿Y saben cuántas cosas están ahí? A la espera de que suceda algo. Quizás no se manifiestan en un determinado momento, pero ahí están. En el momento clave, la entrega por Hashem, ahí aparece. Abraham Avinu escucha, y siguiendo con las pruebas, un llamado. El llamado también lo recordamos casi todos. Lech lecha. Vete. Vete de tu tierra, de la casa de tu familia, del lugar donde naciste, a la tierra que te voy a mostrar. Vete. ¿Y qué hace Abraham? Se va. De pronto él entiende que en el lugar donde se encuentra no puede desarrollar lo que tiene que hacer y se va. Y en ese irse comienza el caminar del pueblo de Israel. Él fue el primero que da el primer paso, no me refiero a la comunidad Paso, él da el primer paso de la caminata del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, si algo sabemos, es que ha caminado. ¿Y cómo? Hemos recorrido el mundo entero. No hay lugar en el mundo donde no hayamos llegado. Si van algún día al Polo Norte, van a encontrar seguramente un iglú que tiene mezuzá. Y además el que vende los hielitos para hacer el iglú, seguro que es un paisano, ¿o no? ¿Dónde no hay judíos? Los judíos hemos andado. Pero a cada lugar donde vamos, no es simplemente ir. Somos un pueblo activo, un pueblo que trabaja, que se desarrolla, que produce desarrollo, que lleva sus ideas, que influye en el lugar. Somos dinámicos. Y eso lo aprendimos también de nuestro patriarca Abraham. Y eso también es ser judío. Se dice que cuando él llega a la tierra de Israel, se enamora de la tierra de Israel. Yo no sé si alguna vez alguien estuvo en Israel. Hay una actividad en un lugar que se llama Eretz Bereshit, la tierra del libro del Génesis. Es un lugar a una media hora de la ciudad de Jerusalén, en la cual cuando uno llega con la familia, con los niños chiquitos, de pronto aparece una persona disfrazada de Abraham Avinu y viene corriendo y le dice a las familias: "Welcome". Cada vez que digo dice welcome, yo digo: no digas welcome, di Bruhim Abaim, Abraham Avinu, no me hables en inglés, te suena feo. Pero da la idea, sí, les explica un poco de la vida de los patriarcas, los camellos y todo. Tienen que conocer ustedes el lugar. Alrededor de la tienda que le hacen una carpa grande, simulando la de Abraham Avinu, el paisaje, todo seco, árido, arena, montaña, nada. Él llega a ese paisaje. Esa es la tierra que Hashem le dijo: ahí vas a llegar. Y se enamora de esa tierra. Se entrega en vida a esa tierra. Tan es así que se muere por ser enterrado en esa tierra.
Él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y esa tierra de Israel nos es querida a los judíos siempre, estemos allí o no estemos allí. Ustedes saben que cuando un judío muere fuera de la tierra de Israel, se intenta que dentro de la tierra haya un poquito de tierra de Israel. Se traen bolsitas de tierra de Israel para que sean aquí enterradas en Argentina, en Colombia, en México, donde sea, para que la persona descanse en tierra de Israel. Y obviamente entonces ser judío no podemos desconectarlo del amor que tenemos hacia la tierra de Israel. Y eso no significa ser traidor al país en el que uno reside en ese momento, pero no podemos cortar esa ligazón con la tierra de Israel. Abraham Avinu es un hombre que continúa viviendo pruebas. Se nos cuenta que llega a la tierra de Israel y pasa hambre. Se tiene que ir de la tierra de Israel y se va a Egipto. En Egipto le secuestran a la esposa, a Sarat. La logra recuperar y volver a la tierra de Israel. Cuando llega a la tierra de Israel de regreso, continúa su vida de pruebas. Y entre las pruebas tiene problemas familiares. Tiene problemas con su sobrino, se tiene que separar de su sobrino. Tiene un gran drama que es no poder tener hijos con su amada esposa Sará, que es estéril y no le trae descendencia. Dios le promete una larga y enorme descendencia y él no logra tener un hijo. De pronto Sará le da una gran idea, toma a Agar, la egipcia, mi sirvienta, y tiene un hijo con ella. Y así hizo y nació Ismael y el conflicto árabe-israelí. Ahí nació. Bueno, así dijo Sará. ¿Qué vamos a hacer? Y Abraham escuchó. Tuvo un hijo. Tuvo que también verse involucrado en un conflicto bélico enorme. En aquellos momentos casi una guerra mundial. 5 reyes peleándose con otros 4 reyes, y ahí va Abraham a la guerra, porque había caído prisionero su sobrino Lot, y se metió para ir a salvarlo. Regresa. De pronto Dios le pide una pruebita más, una circuncisión a los 99 años de edad, una operación física, una cirugía, y Abraham adelante. Y luego nacerá finalmente su hijo Isaac, y la gran alegría de tener un hijo. Al primero, Ismael, tuvo que echarlo, porque Sará, cuando creció este hijo, no quería que creciera con su propio hijo, con Isaac. Otra prueba, tener que deshacerse de un hijo y enviarlo lejos. Y en el otro hijo, que tenía todas las promesas que de él iba a salir el gran pueblo de Israel, Hashem le dice, Dios le dice: ¿qué tal tu hijo? ¿Bien? Bueno, tráelo por favor, me lo entregas como una ofrenda ahí en el monte Moriah. Algo tan ridículo, absurdo, contrario a todas sus ideas, y Abraham escucha y ahí se va al monte Moriah. Conocemos la historia y todo terminó bien. Baruch Hashem. Y la historia no termina, la historia de pruebas ahí, porque cuando él regresa de Akeidat Yitzhak, de ese momento en el que casi sacrifica a su hijo Yitzhak, de pronto se encuentra con que su esposa murió y no se despidió de ella, y la tiene que enterrar en la tierra de Israel, esa tierra que Dios le dijo: esta tierra es para ti, tus hijos y toda tu descendencia, y él no tiene un pedacito de tierra donde enterrarla. Y en ese momento tiene que empezar a negociar para ver dónde entierra a su mujer, y la entierra. Y si ustedes creen que ahí terminaron las pruebas de Abraham, no. Tiene un nene que tiene 37 años y no se casa. Y Sarita ya no está. Ahora se tiene que ocupar él de encontrar un shidduch, una buena pareja para su hijo. Y se ocupa, como debe ocuparse cada padre, de velar por la pareja de su hijo. Y es interesante que cuando uno hace el recorrido de toda la vida de Abraham Avinu, al final de todo, cuando él fallece, no solamente que está escrito que falleció con muchos años de edad y a una edad avanzada, sino que fallece satisfecho.
Él está feliz de la vida que tuvo. Si a Abraham Avinu le hubieran preguntado antes de morir, ¿y cambiarías algo de tu vida? Nada. Nada. Esa fue la vida de él. Y fíjense cuántas cosas de la vida de Abraham Avinu se repiten en la historia del pueblo de Israel. Tener niños e hijos y que se los lleven y que se alejen. Tener hijos que de pronto hay que ofrendarlos. Y en Israel hay muchas familias que han perdido a sus hijos en las guerras por el Estado de Israel. Cuántas dificultades, cuántos hambres, cuántos secuestros. Y sin embargo el pueblo de Israel, al igual que Abraham Avinu, sigue adelante. Y no se rinde jamás. Y las pruebas las vamos superando. Él en su vida y nosotros en la nuestra. Abraham Avinu es una persona que su fe es inquebrantable. Nada lo hace dudar de su fe. Creo que nosotros, si vemos la vida de Abraham Avinu, diríamos, qué suerte que no me tocó a mí. Nuestras vidas también tienen pruebas. Empiezo a pasar el micrófono, quiere contar a alguien las cosas que le pasan en la vida, todos nos pasan cosas en la vida. Pero a él le pasaban y se mantenía firme en su fe. No lo movía nada, nada. Obviamente nos enseña que ser judío es tratar de llegar también a esa idea de poder tener una fe inquebrantable. ¿Cómo se dice fe en hebreo? Fe en hebreo se dice emuná. La palabra emuná deriva de la palabra leamín es el verbo. Y la raíz, fácil. Hasta los no judíos que la conocen la palabra. Amén. Amén. ¿Y qué significa amén? Es cierto. Cuando se escucha a cualquier persona que dice una bendición y dice, bendito eres tú Dios, que bla bla bla, amén. Es cierto. Amén es emet, es verdad. Porque cuando nosotros decimos que creemos en Dios, no estamos diciendo, la palabra creer en español es tramposa, es mala, es una palabra que a mí no me gusta. La palabra creer a veces da la idea de que no estoy seguro. ¿Sí? Creo que va a llover, pero no estoy seguro si va a llover. Creer en Ivrit Leamín es saber que lo que yo estoy diciendo es emet, es verdad. Cuando yo digo anima a mí, yo creo, estoy diciendo yo sé, no yo creo en Dios, yo sé que existe Dios, yo lo veo a Dios, está al lado mío Dios, es tan real, mucho más real que esta mesa. ¿Sí? Aquellos que conocen física cuántica un poquito saben que esta mesa es una ilusión óptica. Pero Hashem no, Dios es una realidad total. Abraham es un hombre que le transmite al pueblo de Israel ese conocimiento de que la fe tiene que ser inquebrantable y que la debemos manejar con mucha fuerza. ¿Y por qué? Porque la fe hay que hacerla crecer, la fe hay que desarrollarla. De la misma palabra de amén viene otro verbo que es leit amén, y leit amén es ejercitarse. Así como hay que desarrollar los músculos y hacer ejercicio para que un músculo esté fuerte, la emuná también tiene que ejercitarse. Y muchas veces la fe que tenemos es fe de nenes chiquititos. La fe que nos transmitió mamá cuando éramos niños y nos íbamos a acostar y nos decía que Dios te cuide, que los angelitos te acompañen. Y todos decíamos, sí, muy bien. Pero esa fe tiene que crecer porque crece nuestro cuerpo, crece nuestro intelecto y la fe se queda así de chiquita. Y no funciona, se produce un desequilibrio. ¿Cómo hacer crecer esa fe? Ejercitando esa fe. Había en Israel una canción de una poetisa israelí que cantaba, una cantante, que cantaba dos voces. Y cantaba una pregunta como si fuera una niña y una respuesta como si fuera adulta. En la pregunta la niña preguntaba algo, la misma cantante, ¿sí? Preguntaba algo y la madre le contestaba en el estribillo, aún eres pequeña, cuando crezcas lo entenderás. Y ahí viene otra pregunta, y ahí viene una tercera pregunta, y siempre la niña
Le pregunta y la madre le contesta: cuando seas grande entenderás. El final de la canción, la cantante con voz adulta dice a nosotros: en realidad cuando crezca tampoco va a entender, solo que va a dejar de preguntar. Y la realidad es que nosotros somos iguales. No es que no tenemos preguntas, dejamos de preguntar. ¿Y por qué dejamos de preguntar? Tenemos obligación de preguntar. Hay que preguntar, hay que cuestionar. ¿Y saben a mí lo que me pasa muy seguido? Adultos me llaman por teléfono, padres de familia, alarmados, y me dicen: rabino. Y le digo: ¿qué? Mi hijo me preguntó dónde vive Dios. ¿Y qué le digo? Mi hijo me preguntó qué es Dios y qué le digo. Le digo: bueno, dígale que se va a poner a estudiar usted primero y vamos a ver qué le contesta en algún momento. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos trabajar esas ideas? Hay que trabajarlas, hay que desarrollarlas. La fe tiene que ser todo el tiempo creciente. Y tenemos que saber que la palabra hebreo... la palabra hebreo viene de otra palabra, que es avar, el pasado. Avar es pasado. Recién decíamos, sí, ever, el que pasó, el que traspasó, pero la palabra hebreo también tiene referencia al nuestro pasado. En el pueblo de Israel, el pasado es fundamental. Hay veces que escuchamos frases que se nos dice: el pasado pisado. Sí, el pasado ya está. No, en el pueblo de Israel no. Siempre estamos con el espejito retrovisor. Siempre miramos hacia atrás para caminar hacia adelante. Creo que la mayoría de ustedes habrá manejado alguna vez un coche, y quizás alguno se pregunta: ¿para qué necesito los espejos del costadito si voy para adelante? ¿Qué necesidad tengo de mirar para atrás si voy para adelante? ¿En serio? Pero creo que a cualquiera que se le rompió alguna vez ese espejito se da cuenta qué difícil es manejar para adelante sin poder mirar para atrás. En el pueblo de Israel no se puede caminar para adelante sin mirar para atrás. Ser judío es tener conciencia de la importancia de nuestro pasado. Y ese pasado debe ser transmitido de generación en generación, en generación en generación. Tenemos una mitzvah que la vamos a cumplir en Pesach, Veigá de Taleminjá, y le contarás a tu hijo. Padre, te tienes que sentar a contarle a tu hijo. Obviamente para contarle tienes que saber, si no ni te sientes. Pero tienes que contarle a tu hijo, si no lo traicionas a él y no vas a saber caminar. Y va a llegar Purim, y en Purim vamos a decir, entre tantas bendiciones, Sheasani Simla Abotenu, que hizo milagros a nuestros antepasados, Vayamim Maem Basmanas de, en aquellos días en nuestro tiempo. ¿Cómo en aquellos días en nuestro tiempo? O en aquellos días o en nuestro tiempo. ¿Qué estamos diciendo? Es un error gramatical. Mi maestra de gramática me hubiera puesto en rojo mal. ¿Qué significa en aquellos días en nuestro tiempo? Algo muy simple. Así como en aquellos días es en nuestro tiempo, así como hubo milagros en aquellos días también aquí, pero es también tener la noción de que las cosas del pasado no son del pasado, sino que las vivimos como si fueran presentes. Nosotros estuvimos en Egipto, y nosotros salimos de Egipto, y nosotros cruzamos el mar, y nosotros estuvimos en el monte Sinai, y nosotros llegamos a la tierra de Israel, y nosotros vimos al rey David cantar los salmos, y nosotros construimos el primer templo, y salimos al exilio en Babilonia, y regresamos y construimos el segundo, y vimos a los griegos y a los romanos, y estuvimos cuando se destruyó el segundo templo, y salimos al exilio de 2000 años, y estuvimos en las hogueras de la Inquisición, y estuvimos en los campos de concentración, y estuvimos en la guerra de los 6 días, y estamos todo el tiempo sintiendo que la historia del pueblo de Israel es mía, y yo la viví y yo la vivo. Ser judío es saber que la historia del pueblo de Israel es mi historia particular, y por lo tanto tengo que estudiarla, tengo que profundizarla, tengo que saber de qué se trata. Y solamente de esa manera podemos garantizar continuidad en el pueblo de Israel, transmitiendo con claridad nuestras raíces. Ser judío es obviamente saber que cuando salimos de Egipto, no era solamente salir de Egipto para llegar a la tierra de Israel. Tuvimos una parada en el camino. Y esa parada fue fundamental. Paramos en el monte Sinai. Esa parada que hicimos ahí, en el monte Sinai, apenas 7 semanas después de haber salido de la tierra de Egipto,
fue para presenciar un momento único en la historia de la humanidad. Fue en el año 2448 de nuestra cronología, hace 3300 años atrás aproximadamente. El momento en el que el cielo se unió con la tierra y la Torá llegó a través de la declaración de Dios, a través de Moshe, al pueblo de Israel y a toda la humanidad. En ese momento sucedió algo muy importante que no lo puedo obviar en esta charla. Ser judío es saber que ahí estuvimos y con todos dijimos al unísono, Naaseh Benishma. Haremos y escucharemos. ¿Y qué significa haremos y escucharemos? Significa que estamos dispuestos a convertirnos en un pueblo especial, único y diferente. Y estamos dispuestos a recibir ni más ni menos que una cantidad de preceptos que la humanidad no tiene que cumplir. La humanidad con cumplir 7 preceptos que recibieron Noah y sus hijos, con eso alcanza. No robar, no matar, adorar a Dios. Y el pueblo de Israel, 613 preceptos en su conjunto tiene que cumplir. ¿Y qué dijimos? Haremos. Y escucharemos. Luego explícame por qué las tengo que cumplir. Pero lo haremos. Y nos convertimos y nos autoconvertimos en un pueblo especial. Decidimos ser un pueblo diferente. Hay por ahí una frase que a veces hace ruido. Pueblo elegido. Muchos la utilizan esa frase hablando con desprecio de nosotros y diciendo, es que los judíos se creen el pueblo elegido. Creo que sabemos de qué estoy hablando. Hay judíos que la expresión pueblo elegido les molesta y dicen, es feo decir eso, ¿por qué tengo que decir eso? En realidad, nosotros nos autoelegimos solitos para decidir ser el pueblo que traía la Torá al mundo entero y asumir una responsabilidad única y una responsabilidad muy complicada y muy difícil de convertirnos en luz para las naciones. Ni más ni menos que esa frase, ser luz para las naciones, iluminar al mundo. Ay, rabino, ya se puso muy pretencioso, ya se puso muy presumido. Usted se cree que los judíos, sí, todas esas frases las conozco. ¿Usted se cree que los judíos son diferentes a todo el mundo? Yo le digo, si no me cree a mí, pregúntele a cualquiera del mundo. Todo el mundo lo sabe, lo entiende y lo conoce, para bien o para mal. Siempre repito una frase y me gusta decirla. El mundo nos mira, el mundo nos admira, el mundo nos venera, el mundo nos envidia, el mundo nos odia, pero jamás es indiferente. Todo el mundo está siempre interesado por lo que el pueblo de Israel hace, realmente de una manera obsesiva. ¿Sí? Realmente, ¿qué le importa a la población argentina si en Israel se construyó una casa más o una casa menos? Las noticias sobre la construcción de las casas en Israel salen en Clarín, aquí salen. Y uno dice, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? Porque saben que el pueblo de Israel y el Estado de Israel es algo distinto. Si el mundo lo sabe, ¿por qué no lo puedo saber yo? ¿Y por qué no lo puedo decir con orgullo? Sí, somos un pueblo diferente. Y somos un pueblo que decidimos ser luz de las naciones. Y ser luz de las naciones significa que somos como un faro en un puerto, que tenemos que iluminar a todos los barcos que andan en el mar, que sepan el rumbo a tomar. Es una responsabilidad enorme. Si ese faro no funciona bien, todo el mundo se va a la deriva. Y lamentablemente el faro no está funcionando bien. Lamentablemente el faro del pueblo de Israel no está funcionando bien. Y cuando uno dice el mundo está de locos, sí, dentro del pueblo de Israel decimos mucha de la culpa de lo que pasa en el mundo es por culpa nuestra. Estamos de acuerdo con lo que dicen los demás. Si nosotros realmente como pueblo de Israel pudiéramos abocarnos al estudio de nuestra Torá y poder hacer lo que Dios está esperando de nuestro pueblo, todo el mundo estaría mucho más tranquilo. Y si alguien no lo cree todavía,
El mundo ya caminó bastante detrás del pueblo de Israel. El mundo hoy, prácticamente todo el mundo es monoteísta, porque caminaron detrás de Abraham Avinu. Tardaron siglos y milenios, pero fueron llegando a la idea monoteísta. Los valores universales, que hoy muchos padres están preocupados que los hijos no tienen valores y de pronto hay que comprar libros de valores publicados por la Secretaría de Educación Pública, son todos valores de la Torá. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores universales? El respetar al padre, el no robar, el no matar, el devolver las cosas que no te pertenecen. No son valores universales, señores, son valores judíos. Tampoco son valores judeo-cristianos, son valores judíos, que el cristianismo tomó del judaísmo y que fueron difundidos a todo el mundo. Y las tablas de la ley aparecen por todos los edificios del mundo que se dedican a leyes y a los palacios de justicia. Ahí van a ver las tablas de la ley del pueblo de Israel a la humanidad. Y entonces no nos hagamos los tontos, es real. El mundo camina detrás del pueblo de Israel y les vamos marcando el camino. Y si alguien todavía no lo cree, hasta les hicimos el Waze. Ser judío es saber también. El Waze es una aplicación para decirle a toda la gente por dónde ir y por dónde caminar y que tenga cuidado que no se vaya a otro camino, ¿sí? Ser judío es también saber que si todos venimos de Abraham y como mencionaba de mi propio nombre, todos somos una familia en el pueblo de Israel. Y ese es un sentimiento muy especial y muy particular de los judíos. Ser judío es saber que tengo en cada judío que está al lado mío un familiar con el cual puedo contar. Recuerdo en mi época que vivía en México de un señor que fallece su esposa. Él era relativamente joven y él le dice a sus hijos que ya eran adultos, les dice: hijos, tengo dinero, esta parte de mi vida que me quedé viudo, me voy a dedicar a viajar, conocer mundo y dejarlos a ustedes tranquilos. Yo viajo y vuelvo y no me estén buscando, todavía no había internet, WhatsApp y similares. Y él se iba y volvía a los 20 días sin hacer una llamada ni nada, y así iba y venía recorriendo el mundo entero. Un día se fue a Sudáfrica y le dio un infarto. Y ese infarto lo llevó a terapia intensiva y quedó conectado e incomunicado. Después de poderse recuperar, ahí le preguntaron: bueno, díganos si hay algún familiar con quien hablar. Y él dijo: no, no tengo familia, pero tráiganme una guía telefónica. Le trajeron una guía telefónica de ahí, de la ciudad de Sudáfrica. Y él agarró y buscó familia Cohen. Y llamó a un Cohen. Y le dijo: mire, estoy en el hospital, yo soy un judío de México, estoy aquí solo, tirado en el hospital, ¿ustedes me pueden echar una mano? Una mano. ¿Cuántas manos? Todos los Kohanim vinieron. Se llenó el hospital. Y lo llevaron a su casa y lo atendieron y lo hicieron recuperar, etc. Y se convirtieron en íntimos amigos y ya la familia Cohen ya viajó a México y ya la pasaron muy lindo. Un judío sabe eso. Sabe, lo siente. El mundo eso no lo entiende de nosotros. Pero ser judío es saber que cada judío es un familiar tuyo. Tengo una anécdota preciosa. Había un muchacho relativamente joven también en la Ciudad de México, que es un Hazán, un muchacho de muy buen ver, y tuvo un pequeño choque en la calle con una persona en uno de los barrios de la Ciudad de México, Tecamachalco. Chocaron y entonces, bueno, se pusieron un costadito, llamaron a sus respectivos seguros y hay que esperar al seguro, ¿sí? Después del choque paró un coche y bajan la ventanilla y le preguntan: Raúl, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? No, solamente aquí rayaron un poquito el coche, todo bien, gracias, bye. Y él sigue hablando con la señora y se para otro coche: Raúl, ¿tienes algún problemita? Porque veo que... No, en serio, estoy todo bien, no pasó nada. Y así, durante un rato, llega el seguro, los atiende. Cuando se están por ir, después de casi una hora, la señora le dice: perdón, no nos vamos. Dice: ¿qué pasa? Dígame quién es usted. Y él le dice: señora, tiene todos mis datos, ya los anotó. No. Dime quién eres tú. ¿Sí? Dice: no lo entiendo. Le dice: ¿cómo lo entiendes? ¿Eres un actor? ¿Eres un futbolista? ¿Eres una celebridad? ¿Quién eres? Le digo: no entiendo. Y él le dice: estamos aquí hace 50 minutos y 22 coches pararon y te preguntaron si te pasó a ti algo.
Yo vivo aquí hace 60 años y no paró un coche a preguntarme a mí si a mí me había pasado algo. ¿Quién eres? Y él se dio cuenta de lo que había pasado. Y simplemente le dice, soy un judío. Y la señora le respondió, bendito sea tu pueblo. Bendito sea tu pueblo. Cada uno que fue parando como si fuera un hijo que chocó, como si fuera un hermano que chocó. Y eso es algo muy propio del pueblo de Israel y de ser judío. Ser judío también es saber que no solamente somos luz para las naciones, sino que pensamos en las naciones y tratamos de ayudar a las naciones. Y creo que ese concepto que nosotros manejamos de tikkun olam, de corregir al mundo y ayudar al mundo, lo hacemos constantemente. En esto no me quiero explayar, y cualquiera que conoce un poco de lo que hace el Estado de Israel por la humanidad sabe perfectamente cuánto aporta día a día el pueblo judío a la humanidad entera por su bienestar, por su salud, por su desarrollo, por su prosperidad. Ya les están enseñando a sacar agua del aire en África. Llegan con una pequeña maquinita y la gente pone su vasito y sale agua del aire. ¿Sí? Cosas impresionantes. No, en este punto realmente no vale la pena que me detenga. Ser judío es saber que cada generación, además de seguir adelante, parecería que siempre somos sobrevivientes. Siempre tenemos que ser sobrevivientes. En el camino hay guerras, hay peleas, hay luchas, perdemos parte de nuestro pueblo, sufrimos, nos dan golpes fuertes, también en nuestra generación. ¿Sí? No hay que pensar en la historia antigua, también en nuestra generación. Todo el tiempo hay víctimas y muere gente en Israel. Desde que nació el Estado de Israel no hemos tenido un día de paz en el Estado de Israel. Y sin embargo el Estado de Israel sobrevive. Y todo el tiempo el pueblo de Israel sobrevive, mientras al mismo tiempo vemos cómo todos los otros pueblitos, imperios, reinos, uno por uno van desapareciendo. Ser judío es tener eso claro. Y eso es algo que realmente también pone de manifiesto que sin duda somos diferentes. El pueblo de Israel, cuando salió al exilio, debería haber desaparecido. Cuando su templo fue destruido, su reino desapareció y nos mandaron a la diáspora, tendríamos que haber desaparecido. Pero no lo hicimos. Y si no lo hicimos es porque algo en la esencia nuestra nos hace distintos. Cuando piensen en los pueblos desaparecidos, y el otro día lo comentaba con algunos de los que se encuentran también hoy aquí, les comentaba que muchas veces yo reparto hojas en blanco a gente y le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no escribes ahí algunos nombres de pueblos que desaparecieron a lo largo de la historia? Y la gente empieza así a escribir y pone los babilonios, los griegos, los persas, los griegos, los romanos. Y de pronto, después de 2 o 3 minutos, me dicen, ya terminamos. Y yo le digo, ¿terminaron? Sigan. Y entonces cuando le digo sigan, siguen escribiendo. Y se acuerdan de los vikingos y de los unos con H's y de quién más, de los mongoles y de... ¿Terminaron? Sigan. Y aparecen los aztecas y los incas y los mayas y también los calchaquíes y los guaraníes y los onas y los tehuelches y los comechingones. Y, ¿se acuerdan que los estudiamos alguna vez, no? Ya no están. No están. Son miles de pueblos que ya no existen. Y el pequeñito pueblo de Israel sigue caminando al lado de todos constantemente, y el pequeñito Estado de Israel sigue ahí metido alrededor de muchas amenazas, de mucha gente. ¿Se acuerdan de la estatua de Saddam Hussein? ¿Sí? Cayó, ¿verdad? Claro, atrás estaba Ahmadinejad haciendo así, que ya venía, y detrás de él vienen otros. Van a seguir viniendo, cada generación se levantan, están, caen. El pueblo de Israel sigue adelante. Ser judío es justamente también ser sobreviviente y seguir adelante. En este momento tenemos una nave espacial rumbo a la Luna. Era lo que nos faltaba. Tenemos una nave espacial rumbo a la Luna. Una nave que recibió el nombre de Bereshit. Bereshit es en el principio. Génesis, ¿sí? Significa que va a haber una segunda. Obvio. Se llamará Shmot. La segunda va a continuar. Pero hay algo muy interesante con este nombre de Bereshit, y está relacionado con el pueblo judío y con el ser judío de cada uno.
La última palabra de nuestra Torá es Israel. La última palabra es la palabra Israel. La primera palabra es Bereshit. Ustedes saben que en Simchat Torah terminamos de leer la Torá y empezamos de nuevo. Por lo tanto, de alguna manera el final se une con el principio y arrancamos. La última letra de la palabra Israel es una Lamed. La primera letra de Bereshit es una Bet. Unimos la Lamed y la Bet y se forma Lev, un corazón. La Torá es el corazón, ¿sí?, que hace latir al pueblo de Israel. Pero dijeron también nuestros Jajamim, no unamos solamente la última letra con la primera letra. Unamos la última palabra con la primera palabra. Y se forma Israel Bereshit. Israel en el principio. ¿Y qué significa Israel en el principio? Que Israel está siempre en el principio. Si alguna vez piensas que Israel ya está en las últimas y que está en el final, te equivocas. No es así. Israel está siempre en el principio. Te echan de España, nos vamos a Turquía. Te echan de Rusia, me voy a América. ¿Qué problema hay? Y nos vamos, claro, en el camino sufrimos, nos golpean, pero ahí vamos. Tenemos un dramático episodio llamado Shoah. 6 millones de nuestro pueblo, 1/3 de nuestro pueblo, masacrado de una manera brutal. 2 años después, estamos bailando en las calles del mundo, porque van a ser el Estado judío. Y nació el 3er año. Realmente es inconcebible pensar. 1945 termina la guerra, 48 nace el Estado de Israel. ¿Cuántos del mundo habrán pensado en la Shoah después de esta, el pueblo judío? Ya, no se levanta más. ¿Cuántos de nosotros mismos quizá lo pensamos? Y el pueblo judío demuestra, no. Nosotros siempre estamos Bereshit, siempre arrancamos de nuevo. Estamos terminamos, brum, va de nuevo, arrancamos. Mientras que otros pueblos sí llegan a la última palabra y cerraron su historia, el pueblo de Israel está siempre empezando. Y no por nada la nave espacial lleva este nombre. Ser judío es estar orgulloso de ser judío. Tenemos mucho para sentirnos orgullosos. Y dejemos de no sentirnos orgullosos. Estar orgullosos no significa ser soberbios y ser creídos. Simplemente estar orgullosos de lo que somos. Prácticamente todos los países del mundo están orgullosos de su cultura, de sus tradiciones, de su música, de su comida, de sus etnias, de lo que sea. En serio, de sus próceres, están orgullosos. Nosotros, cuando estamos orgullosos, el mundo nos dice, ¡Ey! ¿Quién te crees que eres? Y nosotros a veces sentimos, no digamos así, porque es feo, porque no, señores, no es así. Tenemos que estar orgullosos. Somos un pueblo maravilloso, un pueblo increíble, un pueblo único, que tenemos un caudal de cosas tan importantes para vivir y para transmitir y para compartir, que es una vergüenza que no estemos orgullosos. El doctor y rabino Tversky, él decía que uno de los dramas del pueblo de Israel del siglo XX es que por algún motivo cayó en baja autoestima. El pueblo de Israel tiene un síndrome de baja autoestima. Se cree poco. ¿Cómo te crees poco? ¿Cómo es posible? Ser judío es saber todo lo que somos y poder realmente sentirte orgulloso de lo que somos. Pero para eso, ser judío requiere algo más. Los musulmanes nos dieron un título. El título que ellos nos dieron es el pueblo del libro. Ellos así nos definieron. El pueblo del libro, obviamente referido a nuestra Torá. Siempre fuimos un pueblo con libros, no solamente la Torá. Siempre. Todos nuestros abuelos, cuando se iban de los lugares de donde se tenían que ir, en sus pequeñas maletas, nunca faltaban libros. Podían faltar otras cosas, pero el libro, el Sidur, el Mazor, la Torá, u otros libros, nunca faltaron. También libros de ciencia y de psicología y de historia, el libro nunca faltaba. El pueblo de Israel es un pueblo que siempre fuimos estudiosos, siempre estudiamos. Y si el pueblo de Israel no estudia, está en un problema.
Y ese problema lo estamos viviendo en el siglo XIX, XX y XXI. Muchos de nuestro pueblo, muchísimos, no estudian Torá, no estudian nuestros textos. No solamente no los estudian, ni los conocen. Algunos ni conocen el título de los libros. Y es muy triste. Si yo no conozco mis libros, obviamente mis hijos menos, mis nietos menos, salvo que tengan suerte de poder encontrarlos por otro lado. Pero qué lástima que papá no se los puede transmitir, que mamá no se los puede transmitir. Nosotros somos un pueblo que es necesario que realmente nos sentemos a estudiar. Y cuando estudiamos, nos enamoramos del judaísmo y de la sabiduría que hay, de las ideas increíbles que hay, y ahí vamos entendiendo mucho de lo que significa ser judío y pertenecer al pueblo de Israel. Tenemos 3.300 años de estar escribiendo textos. No es chiste, vale la pena conocerlos. Es muy lamentable desde mi punto de vista cuando un padre judío a la noche va a contarle un cuento a su hijo y le pregunta: ¿y qué cuento quieres? No, el que tú quieras, ¿eh? Y el padre tiene que ponerse a pensar, ¿qué le cuenta al hijo? Simplemente abre la Torá, le vas a poder contar tantas historias. Abre el Midrash, abre nuestro texto, está lleno de historias, e historias que le van a fascinar a tu hijo. Y además, cuando sepa que son de su pueblo, de su familia, de sus antepasados, le va a encantar mucho más. ¿Sí? No hace falta tener que esperar a que hagan una telenovela para entender la historia del pueblo de Israel en Egipto. ¿Sí? Estaban todos fascinados los argentinos hace un tiempito, ¿no? Cada argentino que venía a Israel: no, es que vimos una telenovela y ahí me enteré que... ¿Sí o no? Es triste. Entonces, estudiar en el pueblo de Israel es definitivamente un gran desafío y una gran obligación. Voy cerrando. Ser judío es un gran desafío. Y el desafío principal es el desafío de ser judíos. Ese es el gran desafío. El desafío de aceptar quién soy, de dónde vengo y todo lo que tengo que hacer. Y en ese sentido, realmente lo que necesitamos es mucha ayuda de Hashem, de Todopoderoso. Que Dios realmente nos dé a todos mucha bendición, mucha luz. Que Hashem nos permita a cada uno de nosotros poder ser lo que tenemos que ser. Que podamos simplemente ser judíos, vivir como judíos, sentirnos orgullosos de ser judíos, amar como judíos, tener pasión como judíos y dejar de ir a escuchar qué es ser judío o tomar un curso de identidad judía. Simplemente vivir como judíos, disfrutar ser judíos y sentirnos plenamente llenos y colmados de nuestra identidad. Muchísimas gracias a todos. Excelente, fascinante, cautivante. Solamente 2, 3 preguntas y lo vamos a liberar al rabino cuando tiene tanta gentileza. Una sola pregunta, seguramente en su recorrido por toda Latinoamérica, diferentes países, usted presencia un fenómeno interesante. Por un lado, el fuego del entusiasmo de mucha gente, que quizás no es de la colectividad, hacia el elemento judío. Y por otro lado, la renuencia del judío que ve a los judíos y dice: pero a tanto lugar, ¿qué haces? Esto es nuestro. Hay como una simbiosis, que por un lado hay fuego y por otro lado hay hielo. Entonces, que ojalá que todos tengamos fuego, como dijo el rabino, pero quería saber esa tensión, cómo él la vive en los diferentes países de Latinoamérica, si es que la vive de alguna forma especial y qué consejos se puede dar como para poder reunir eso. Está diciéndonos aquí el Rab algo muy interesante y es un fenómeno realmente increíble. Recorriendo países de Latinoamérica y asistiendo a comunidades medianas y pequeñas, de pronto llego a las instalaciones de las comunidades tradicionales y me encuentro con 4 personas, 6 personas, poquitas. Se cita una actividad y viene muy poquita gente. Le pregunto: ¿y cuántos son los que viven en la comunidad? 5.000, 10.000, 15.000.
Y después, paralelamente, uno descubre que en esa misma ciudad, en ese mismo lugar, existen otras comunidades que hoy se llaman comunidades emergentes. Es un término moderno. Comunidades de personas no judías que se acercan al judaísmo, que se mueren por convertirse al judaísmo, pero para eso se ponen a estudiar en serio. No se acercan jamás a un movimiento conservador, reformista, porque saben que por ahí no va el camino de ellos. Siempre van por el camino más estricto y más exigente y se ponen a estudiar. Yo no les puedo contar cómo. Me sucedió, y les cuento una anécdota. Llegué a una de estas comunidades emergentes pasamos un Shabbat juntos. Viernes a la noche me llevan a un hotel que habían reservado, un salón enorme, 300 personas, todos, la gran mayoría de ellos no judíos en proceso de conversión. Una parte de ellos ya se habían convertido y convertidos en Israel con grandes rabinos, hijos de ellos estudiando en yeshivot en Israel. Termina el rezo, la pasamos muy bien. Me dice el rabino al finalizar el rezo: Rab, mañana 8:30 shacharit, 8:30 el rezo de la mañana, pero si usted quiere a las 8 puede dar una clase para los que vengan. Y yo dije de mi parte, con mucho gusto. Yo estaba en un hotel a media cuadra de ese lugar. Me levanté y a 8 menos 5 salí de mi hotel rumbo al salón y no veo en la calle a nadie. Y obvio, ¿quién va a ir media hora antes del rezo, que de por sí es muy temprano? ¿Quién va a ir media hora encima para ir a estudiar con el rabino? En una comunidad nuestra, muy poquitos. La calle no había nadie, me pareció lo más lógico. Subo al salón, todos, estaban todos sentados como si no se hubieran ido a dormir, como si se hubieran quedado ahí toda la noche. Me caí de espaldas, en serio. Esa es una comunidad de afuera que quiere entrar al pueblo de Israel con una dedicación y una entrega impresionante. Y definitivamente, ¿qué es lo que está pasando en esos lugares, en esas ciudades? La comunidad tradicional local está temblando. Hay lugares donde ya han sido superados numéricamente. Y entonces de pronto no entienden, ellos que son hijos de hijos de hijos de hijos del pueblo de Israel, de pronto se enfrentan con estos que de dónde vienen. Y hasta a veces los desprecian, hasta a veces hablan mal de ellos. La verdad que uno mira y dice, ¿y a ustedes qué les pasa? Entonces, obviamente son comunidades, creo que este impulso que viene de afuera es para sacudir el letargo de muchas comunidades, despertarlos y bueno, juntos hacer crecer a nuestro pueblo. Es parte también de los tiempos mesiánicos, premesiánicos, es parte de lo que nuestras escrituras decían que iba a suceder, de que muchos pueblos se iban a acercar al pueblo de Israel y obviamente tenemos que ejercer lo que hablábamos antes de ser luz para las naciones. Fenómeno interesante. ¿Alguna pregunta al público? ¿De a uno? ¿Todo claro? ¿Ya saben lo que es el judío? Luego me dicen. Sin más, aplauso de nuevo para el vecino. Antes de pasar, Cancilla, vamos a dar siempre, échense acá como siempre damos. Voy a pasar por todos. Recordamos mañana a las 19:30, 21, otra clase tan fascinante con el rabino Aaron Bullman sobre las 4 ciudades sagradas de Israel. Vamos a nombrar y vamos a mostrar y vamos a explicar por qué hay 4 ciudades sagradas, en qué se basa esto y cuál es su energía y su bendición. Pueden también tomar algo antes de irse. Listo, muy bien, respira. Bien. Baruch Hashem, te gustó. Mira, había 2 minutos. Acá, cuidado.